El doctor Rafael Breide Obeid desarrollará el tema Cristo Rey y la educación perfectiva. Le acompaña el secretario general de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el licenciado Humberto López Delgadillo. El doctor Breide es profesor en letras y abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente por la misma universidad. Doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliba de Barcelona y fue presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Es profesor de iconología del doctorado en filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara y director de ediciones Gladius. Dirigió durante 30 años la evaluación universitaria argentina en el Ministerio de Educación Nacional en ese país. Entre sus libros podemos encontrar Imagen y Palabra, Política y Sentido de la Historia, Teología Política según Gaëtan de Roussel y Legislación Fundamental sobre Recursos Naturales y Ambiente Humano Sustentable. Teoría General de los Recursos Naturales, entre otras 100 publicaciones. Fue rector de la Universidad Católica de La Plata del 2007 al 2012. Luego, rector emérito de esta misma universidad. Es vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina desde este año 2013. Recibimos al doctor Rafael Breide Obeid. Es para mí un gran gusto, un placer estar en este foro al que vengo ya desde hace más de una década y donde me encuentro con tantos amigos y tan a gusto. Nos toca ahora uno de los temas casi finales, que es Cristo Rey en la educación, y que se refiere principalmente al reino de Dios dentro de cada hombre, así como lo hemos visto en la familia, en la sociedad, en distintos ámbitos. La educación está referida directamente al individuo. Toda educación se basa en una antropología, en un concepto de hombre. Desde que nos olvidamos del concepto cristiano de hombre como imagen y semejanza divina, hemos ido acuñando a partir del Renacimiento distintas antropologías y distintos conceptos del hombre. Primero resucitaron el concepto de Aristóteles del hombre viviente racional, pero lo degradaron y lo comunicaron como el hombre animal racional. El hombre es un animal. Luego dirían que el hombre es un animal perfeccionado por la naturaleza, o una mezcla de sustancia sutil y sustancia extensa. O, como Freud, un montón de pulsiones eróticas que terminan en una pulsión de muerte. O un ser para la nada, como dice Sartre, o un montón de neuronas, un complejo neuronal dotado de ciertos automatismos, o un mono que piensa, como dice Darwin. Esto me hace acordar a Cicerón, que dijo: no hay estupidez que no haya sido dicha por un filósofo. Tratemos de explicar el concepto cristiano que no se entendía cuando se dijo en el antiguo Génesis, el hombre imagen y semejanza divina. Esta palabra que transmitían los antiguos y los judíos, sin poder entender esto, les parecía sumamente misterioso y contradictorio. ¿Cómo el hombre puede ser
imagen y semejanza. ¿Cómo Dios, que es único, puede decir hagamos? ¿Será el hagamos majestático? A nuestra imagen, la imagen era una sola, y semejanza. Si Dios es espíritu puro, ¿cómo puede tener imagen? No entendían esto. Y claro, se aclara el tema cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Cuando hizo Dios a Adán, lo hizo pensando en Cristo. Cristo es la verdadera imagen del Padre. Es el arquetipo, es el prototipo del ser humano, de Adán. Cuando lo hizo Adán, estaba pensando en Cristo. Cristo era el modelo del hombre. Nuestra imagen, porque era la imagen del Dios uno y trino, y es imagen y semejanza. Todo hombre tiene esta altísima dignidad que es imagen de Dios, pero nosotros sabemos que la imagen puede ser más igual o más distinta, más diferente o más acertada, que una foto puede llegar a ser irreconocible o un cuadro con respecto a su modelo. En cambio, la semejanza dice lo contrario. La imagen, pues, es un concepto ontológico que nos corresponde a todos por haber nacido, aunque está herida e irreconocible por el pecado en el momento que nacemos. Y la semejanza no, la semejanza es un concepto ético. A su semejanza indica un movimiento. Pues bien, el semejante a Dios, al punto de ser Dios mismo, Dios Hijo, la imagen completa y acabada del Padre, plena, donde se trasvasa toda su divinidad, menos el ser Padre, le corresponde a Jesucristo. El día del Viernes Santo se transmiten o se proclaman 3 características fundamentales de nuestro Señor. ¿Por quién corresponde en cada caso? La divinidad le corresponde proclamarla al sumo pontífice, aún contra su voluntad. Caifás debe decir: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y Cristo le dice: tú lo has dicho. Obliga a que su pontífice, que era ni más ni menos que Caifás, lo proclame de esa forma retorcida. Pero evidentemente esto estaba en la cabeza del pontífice y Cristo se lo obliga a decir. Y San Juan lo acusa rápidamente, dice: Caifás era el pontífice ese año. Luego, la reyesía era un problema del representante del Señor del mundo, de la humanidad globalizada, del caso contrario al de Cristo, del caso del hombre que se hacía Dios, el César. Él era el Dios que se hacía hombre, pero estaba enfrente de Pilatos, el representante del hombre que se hacía Dios. Y Pilatos le dice: ¿tú eres rey? Y Jesucristo acepta, dice: sí, yo soy rey, para eso nací, para eso he venido al mundo, pero mi reino no es de este mundo. Y por último, al propio Pilato, representante de la humanidad en sentido natural, del mundo entero, dominado por Roma, le corresponde proclamar la humanidad de Cristo. Cuando Cristo ya no parecía humano, según el profeta, después de la flagelación, gusano, desecho de la plebe, casi destruido, Pilatos dice: he aquí al hombre. No dice acá hay un hombre, dice el hombre. Jesucristo es el verdadero hombre, así como es el verdadero Dios y el verdadero Rey. Nuestra humanidad es participada por la humanidad de Cristo, porque nosotros somos hechos a imagen y es propio de la imagen depender del sujeto que la proyecta. Una imagen común
un cuadro pertenece a dos. Pertenece al modelo y pertenece al pintor. El cuadro de la Gioconda, por ejemplo, es el cuadro de la Gioconda, porque ella es la modelo, pero también es el cuadro de Leonardo, porque es el pintor. Podemos decir que es el cuadro de Leonardo también. Pues bien, nosotros pertenecemos totalmente a Cristo, porque Él es nuestro modelo y Él es nuestro autor. Y un autor dos veces, en el momento de la creación original y en el momento de la creación en la gracia, donde nos sacó de la nada, de una nada mucho más grave que la nada de antes de la creación del mundo, porque es la nada del pecado. Pues bien, ¿cómo podemos hacer para pasar de la mera imagen y a la semejanza? Y si Cristo es Rey, ¿dónde ordena eso? Y lo ordena 3 veces, cuando dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, sed santos como el Padre es santo, y sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Las 3 órdenes son una sola que la resume a las otras, y es sed misericordiosos. Pero a los efectos de la educación nos resulta más claro la de sed perfectos. Hay un llamado a la perfección, hay un llamado a la semilla que hay en nosotros para que la semilla llegue a ser el árbol frondoso. El árbol es la semejanza. No es la semejanza cuando es grande, porque puede ser grande como la higuera estéril. Es semejante cuando florece y es semejante sobre todo cuando da frutos. Entonces, la educación es el proceso que ayuda a la semilla a ser el árbol frondoso y fecundo, fructífero, que multiplica los talentos, que se multiplica. Por lo tanto, este llamado a la perfección, que es un llamado a la plenitud, puede ser entendido con el símbolo del agua y el símbolo de la luz. Si utilizamos el agua, un líquido, un elemento tan primordial que utiliza el mismo nuestro Señor, hay una plenitud del vaso. Un vaso está lleno, puede estar lleno de perfume, o lleno de agua, o lleno de un agua viciada. Este es un concepto de plenitud propio de los que manipulan la educación, ¿no? Es la cabeza bien llena en lugar de la cabeza bien hecha, y llena o vaciada desde afuera, no por el propio vaso. La segunda plenitud es la plenitud de la acequia, que se puede difundir por su propia, desde sí misma, y regar el entorno de una huerta o de un jardín o de un campo. Pero se llena, se brinda y se entrega y difunde esta agua que es un agua corriente, no estancada, pero se vacía al mismo tiempo. Por fin hay una tercera plenitud, que es la plenitud de la fuente, que nunca se vacía. Estos son el símbolo del camino que tenemos que recorrer hasta ser la fuente de agua viva como quiere Jesucristo. Pero esto también es símbolo de las categorías de la educación. No hay que confundir a la fuente, que es el maestro, con la acequia, que es el pedagogo. ¿Cuál es el prototipo del maestro? Y aquí volvemos a la reyesía de Cristo en el ámbito de la educación. El prototipo del maestro es Jesucristo y el del pedagogo es Moisés. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice San Pablo, que en la época de la ley, en el predominio de la ley, que era el predominio
de la educación por el temor, ¿no? Estábamos bajo el pedagogo, dice. Cuando llega la época del amor y la ley del amor, ya estamos en la época del maestro. El maestro es la fuente. Pues bien, ¿cómo Cristo dice, yo soy, uno solo es el maestro, que es Dios, y es Él? ¿Qué lugar tienen los otros maestros? ¿Podemos llamarnos los otros maestros? ¿Podemos ser algún día la fuente o somos simples acequias? O vasos a veces, que estamos celosos de nuestro conocimiento y no sabemos qué más que la comunicación intelectual no es la misma que la comercial. Cuando uno comercia, da un peso por un peso, pero los dos se quedan con un peso. En cambio, al transmitir la ciencia, si uno da una idea y recibe una idea, cada uno tiene dos ideas, es multiplicativo, es difusivo, como la luz. El maestro que enciende con su llama una vela apagada, lo hace sin perder su luz. Ahí ya tendría la condición de fuente. Pero veamos cómo es esto del maestro interior y del maestro exterior. Y aquí tenemos que utilizar la imagen de la iluminación. Hay tres tipos de luz. La luz física, que requiere tres cosas. Requiere algo para ver, requiere de la luz del sol, supongamos, y requiere de un ojo que capte. No puede haber visión, no puede haber iluminación, ¿no? Si no existen estas tres cosas. No puede haber la visión, que es la teoría en el ámbito intelectual. También está la luz del intelecto, que requiere también algo para ver, el ser, la realidad, ¿no es cierto?, de donde el intelecto ve la especie inteligible, primero sensible y después él la hace inteligible. Están los principios o la luz de la razón para captarlo, y está, por supuesto, lo que hace posible que se actúe como un agente y se extraiga de esa especie sensible, de eso que captan los sentidos, la luz de la razón, que capta la especie inteligible, forma el concepto, concibe, ¿no? Concepto viene de concepción, es como un cierto hijo de la mente el concepto. Justamente nuestro Señor, que en esto el alma nuestra reflejo de la divinidad, es el concepto que Dios tiene de sí mismo, un concepto perfecto, donde Él se ha trasvasado completamente. La idea que Dios tiene de sí mismo, la imagen que tiene de sí mismo, la palabra mental de sí mismo, eso es Jesucristo. Pues bien, nuestra mente concibe en forma analógico, como una sombra de la mente divina, pero concibe una palabra que es la palabra humana, no es la palabra divina creadora, es la palabra humana que descubre. Y existe, por último, la luz de la gracia. Por lo tanto, nosotros somos tres cosas: cuerpo, alma y gracia de Dios. Y la educación debe ser integral. Se debe educar para la gracia, se debe educar la mente y se debe educar el cuerpo. No hay educación verdadera que no sea integral, pero las tres son una forma de iluminación. Pues bien, Cristo es maestro porque creó la realidad. Por el verbo todas las cosas fueron hechas, de donde nosotros extraemos la luz inteligible que está en las cosas, las descubrimos, no las constituimos con nuestra luz intelectual. Y Cristo también es el que nos dio la linterna propia, la luz de la razón. Nosotros somos luz desde el punto de vista de la gracia, a partir del bautismo.
El bautismo tiene en su ritual que somos luz, y eso es proclamado por Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Y debemos comportarnos como eso, no podemos estar apagados, aunque en nosotros nos consumimos. La cera, que es el cuerpo, va siendo consumida a medida que iluminamos. Pero esa luz que nosotros irradiamos no se pierde. Esa luz la junta un ángel y con eso forma una estrella inmortal, que es la inmortalidad del alma. Al final somos todas las cosas buenas que hemos hecho, lo que va a quedar es toda la luz que hemos sabido difundir. Pues bien, en ese sentido, Cristo es el maestro interior, porque la educación se produce en el alumno. El alumno ya tiene una semilla. Esa semilla está todo lo necesario para llegar a ser un árbol. Entonces, el maestro común, que somos nosotros, el maestro exterior, ayuda a esa semilla. Pero él ya tiene un maestro interior que le ha dado la razón. Como maestro interior solamente hay uno, Jesucristo, pero como maestro exterior somos nosotros. Nosotros no somos la luz, pero somos el que abre la ventana y que él con su luz ayuda a la inteligencia del alumno, que es donde está la ciencia que tenemos que hacer crecer. Sirve como analogía también la medicina. El principio de recuperación de la salud, y esto se sabe ya desde los griegos, es un principio que está en la propia naturaleza. El hombre puede llegar a curarse solo, es la propia naturaleza que saca sus reservas de sí misma y se cura. Pero con un médico experto eso puede ser mucho mejor y tal vez sin ese médico nos morimos porque la naturaleza no alcanza a sacar toda su potencialidad para curarse, la propia naturaleza. Necesita una ayuda exterior. Pues bien, el maestro exterior, que somos nosotros, también ayuda y educe, saca afuera la forma. No trabaja sobre el alumno como si fuera un producto que manipular, ni le entrega una mercadería como si fuera un cliente o un usuario, sino que lo ayuda a sacar de sí mismo la ley que tiene adentro. Y por supuesto que tiene que subordinarse él y el alumno a conocer semilla de qué árbol es. No puede ayudar a crecer a un álamo como si fuera un roble, ni pedirle cerezas a un manzano como fructificación. Por lo tanto, lo principal es conocer el designio divino que hay en el corazón de cada alumno, que es la semilla que Dios ha puesto en el momento de su concepción y que lo llama, es su vocación, es la clave de la educación, descubrir esa vocación, y Dios lo llama a la perfección. Entonces, educadores, no conductores de otro tipo, no manipuladores de un material. Sacamos una forma que ya tiene hacia afuera, educimos la forma. Pues bien, este sería entonces el panorama general. Ahora, ¿qué fuerzas despertamos, cultivamos o ayudamos que el propio alumno que tiene que tomar la conducción de sí mismo desarrolle? Esas son las virtudes. Las virtudes son la fuerza. Virtud quiere decir fuerza, es la misma raíz de virgen, mujer fuerte, ¿no? De virilidad. La fuerza necesaria para llegar a ser el árbol son las 7 virtudes que están estructuradas jerárquicamente. Prudencia en el nivel fundamental, pero humano,
justicia, fortaleza y templanza, pero en el nivel superior, en el nivel de la gracia, en el nivel de las virtudes que son hábitos, pero no hábitos adquiridos por repetición, sino hábitos infundidos por Dios, está la caridad, la fe y la esperanza. Y esto no es cristianismo todavía, aunque el cristianismo lo asume porque está en el ser creado por Dios, estas potencias. Esto es Aristóteles. Entonces, ¿cómo interviene la gracia? Y la gracia debe intervenir en primer lugar, porque el hombre no alcanza por sí mismo a desarrollar sus virtudes. Hay algo que nos hace fallar. Entonces necesita, y son indispensables y necesarias, una educación en la gracia que son los dones del Espíritu Santo. Pero antes de pasar a eso, veamos cómo las virtudes ordenan el ser humano y después, a través del ser humano ordenado, ordenan la sociedad. La prudencia se impone el bien en la misma razón, que es la facultad superior. La justicia rectifica las operaciones, la voluntad. La fortaleza impulsa contra las pasiones que se quieren sustraer al orden de la razón. Y la templanza refrena los impulsos desordenados. En la razón, la prudencia es el remedio a la ignorancia. Nos interesa de sobremanera a los maestros esto. En la voluntad, la justicia es el remedio de la malicia. En el apetito irascible, la fortaleza es el remedio a la debilidad. Y en el apetito concupiscible, la templanza es el remedio a la concupiscencia. Si hay hombres ordenados, esto trasciende a la política y tenemos entonces el ordenamiento de las actividades sociales. La prudencia rige la política. La justicia rige la economía y dentro de la economía están las actividades principales, la producción y el consumo. El consumo tiene que estar regido por la templanza y la producción por la fortaleza. Hablamos de una economía fuerte que produce los bienes necesarios que necesita el bien común. Entonces, ahora de abajo hacia arriba, ¿no? La producción tiene que estar ordenada al consumo. Y la producción y el consumo ordenada a la economía por la justicia. Y la economía, que tiene el Tratado de la Prosperidad, que debe enseñarse en las universidades, tiene que estar ordenado a la política. Y la política al bien común. Y el bien común natural al bien común sobrenatural, que es la salvación. Bueno, cuando el hombre no es virtuoso, cuando nuestro Señor ha sido destronado del corazón del hombre, que es su principal trono y es su principal reino, el reino ya está dentro de vosotros, todo ese orden social se desquicia terriblemente y se invierte. Cristo destronado de nuestro corazón pasa a ser destronado de la sociedad y las características son la inversión. Se produce el mundo invertido. La primera inversión es olvidarse de Dios y volverse a la tierra, la solicitud terrena, a los bienes materiales. La segunda inversión es, como dice San Pablo a los romanos, entontecerse en los propios razonamientos. Es la crisis de la inteligencia, que consiste en invertir el orden del ser, pensar y hablar, la palabra, que es la palabra depende del pensamiento cuando hay orden y el pensamiento depende de la realidad. Si mi pensamiento no coincide con la realidad, me equivoco, y si mi palabra no coincide con lo que pienso, miento,
y son dos males graves que se sufren muchísimo en la educación y en toda la sociedad, porque son dos guerras contra el verbo, contra el sentido. Entonces, esa es la segunda caída. Con estas dos caídas, obviamente, la política pasa a ser una política de poder y no está más regida por la prudencia, sino por una descomposición de la prudencia, que es el prudentismo o la habilidad para obtener más poder. Y luego se subleva la economía contra la política, porque la economía deja de ser el tratado de la prosperidad para transformarse en el tratado del lucro de los más fuertes, porque ya no hay justicia. Entonces hay ley de la selva, hay ley de la fuerza. Y el consumo y la producción se desordenan y aparecen todavía actividades más bajas jerárquicamente que terminan dominando en ese mundo invertido, ¿no? El comercio y la finanza, que son los que están profundamente desquiciados, terminan de desordenar todo. Entonces se pone en el lugar del bien común. El fin de un país averiado es pagar la deuda externa, es la finanza. El punto más bajo de la economía se transforma en el más alto. Y la economía es para pagar una deuda externa. Y la política es para hacer cumplir un plan económico. En el lugar de Cristo hemos puesto al usurero. No podréis tener dos señores, Dios y la riqueza. ¿No? Este mundo sin virtud, este mundo invertido, este mundo donde el liberalismo expulsó a la moral del derecho, de la economía, de la política, y las academias separaron la ciencia de fe, que ese fue el golpe maestro del enemigo. Esto es lo que produce entonces este gran desquicio y esta gran tarea deseducativa. Vayamos ahora al ámbito institucional. Por supuesto que la educación, ninguno de los tres niveles que representan estos tres aspectos del ser humano, el conocimiento común, del sentido común, encima de él el conocimiento práctico y encima de él el conocimiento teórico. Ninguno de los tres niveles, escuela primaria, educación media o segunda enseñanza, ni universidad, ninguno cumple con su objeto. La primaria no enseña a leer y a escribir bien. La secundaria no enseña a estudiar. Y la universidad no investiga. Justamente la universidad tiene que cumplir estos tres fines: buscar la verdad, contemplar la verdad encontrada o recibida y difundir la verdad. Buscar la verdad es la investigación, contemplar la verdad es la sabiduría y contemplarla, rumiarla, saborearla. Sabiduría viene de sabor. Y comunicarla es la docencia. Y esta estructura, donde lo más alto es la contemplación, es la que ordena los títulos, que son reconocimientos al conocimiento que se va alcanzando. Son los grados académicos. Los grados quiere decir peldaños. Peldaños quiere decir que uno va subiendo en el conocimiento. Pues los últimos peldaños son los graduados, que son los científicos, los que conocen en las cosas. Encima de ellos están los maestros, que no solamente conocen las cosas, sino que pueden diseñar nuevas soluciones, nuevos conocimientos. Y por último, en la cima están los doctores, que tienen la facultad de definir las cosas que no han sido definidas todavía. El gran desquicio se va produciendo por la caída de los saberes. El saber teorético se despreció,
la investigación no puede ser más sobre teorías, si bien los grandes descubrimientos se hicieron con la cabeza, tiza y pizarrón. Los de Einstein, por ejemplo, en el campo de la física, con una reflexión, ¿no es cierto?, puramente intelectual, sin necesidad de mucho laboratorio. Entonces se pasa a las investigaciones básicas, después se dejan las básicas y se pone tranquilamente en las aplicadas. Después se cae de eso también y se hace profesionales sin el soporte académico adecuado. Por supuesto que para ser profesional tiene que estar sostenido en esos soportes teórico-conceptuales, pero son cada vez más débiles y se los educa para la praxis. No se educa académicos, se educa practicones, y lo académico es lo fundamental en la universidad. Después se sigue cayendo, ¿no? Y el profesionista o profesional es transformado en un técnico con título de licenciado, pero es un técnico. El médico es reducido a un mecánico del cuerpo humano y el abogado a un picapleito que hace trámites. Bueno, eso no es un jurista, ni es un médico. El médico de ley, el médico de raza, me explicaba mi padre que era médico, lo primero que tiene que producir cuando llega a una casa donde hay un enfermo es la paz médica. Yo lo veía actuar a mi padre, por ejemplo, con una persona que estaba con un shock hipertensivo, ¿no? Y cómo le tomaba primero la presión, daba una altura altísima porque estaba toda la familia preocupada y el enfermo nervioso, y después le iba hablando y la familia se tranquilizaba porque ya había llegado el médico y le tomaba después la presión, a los 5 minutos ya había bajado. Eso es un médico, ¿no? El que produce la paz médica y ya le da la confianza, ya sabemos por lo que acabamos de decir que es el propio enfermo el que se va a recuperar, pero él lo ayuda. ¿Y en qué manera? Ahora, si no lo mira y lo manda a hacer análisis a una máquina, en mis años de inspector de la educación superior argentina, ¿no? Una vez tuve que ir varias veces a una facultad de medicina y por supuesto lo querían impresionar al inspector. Y había un gran maestro que iba a hacer la revisación de la sala, rodeado de sus adjuntos y sus discípulos. Y en un momento dado dice, bueno, señores, ahora vamos a ver el hígado de la cama 19. El hígado de la cama 19 era un señor que estaba sufriendo. Bien, ¿qué es la universidad? La universidad es una república de maestros y de alumnos que buscan la verdad, enderezados a buscarla, a contemplarla y a difundirla. Eso es fundamentalmente la universidad. Corporación de profesores y estudiantes que por medio de la investigación científica y la comunicación docente se ordenan a la contemplación de la verdad. En nuestra época se ha hecho muy complejo, pero esto es la esencia de la universidad. Hay además otros elementos. La infraestructura es importantísima. En nuestra época no podría haber una enseñanza de Aristóteles de ir caminando, ¿no? Ni la de los estoicos, que era en una galería, la estoa. Necesitamos de todos los laboratorios. La carrera de medicina bien hecha necesita 30 laboratorios y un hospital, por lo menos, escuela. Se necesita toda esa infraestructura. Pero además de la infraestructura, la tecnología. Y además de eso, relaciones, que es importantísimo. Es una red de alianzas y relaciones que me permiten utilizar los laboratorios que no tengo y ir a prestar servicios a lugares. Y todo eso requiere
el elemento de la gestión universitaria, entonces es bueno comparar los modernos conceptos de escuela, de instituto y de centro, también sin perder la tradición antigua. Una escuela suele decirse que es una unidad de enseñanza, no de investigación ni de extensión, de enseñanza, que tiene que hacer cumplir un perfil profesional. Por ejemplo, la escuela de medicina, la escuela de kinesiología, la escuela de derecho. Y al frente tiene un director de la escuela, que es el que gestiona esa docencia. El concepto antiguo de escuela eran principios permanentes que quedaban después de que se había ido el maestro. Entonces se decía que ese maestro tenía sus discípulos, ¿no? Y que había hecho escuela. Hacer escuela es generar principios que nos superen, nos trasciendan en el tiempo. Si esos principios se cambiaban, se cambiaba la escuela. No se cambiaba cuando se jubilaban los docentes, se cambiaba cuando se cambiaban los principios, había otra escuela. Por ejemplo, la escuela de Aristóteles fue un cambio de principios respecto de la escuela de Platón y fundó otra escuela, pero no destruyó la anterior. La academia duró todavía muchísimos años, siglos, hasta Justiniano. La Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Entonces, lo que tenemos que tratar es poner en esa organización pedagógica de acequia de la escuela como organización docente, estructura de un perfil profesional, poner los principios. Lo fundamental es el principio y el que lo establece, ese es el maestro que hace la escuela. Pues bien, la subversión en el ámbito educativo, habíamos dicho cómo era en la sociedad invertida, ¿no? El economista mandando al político y el usurero mandando al economista. También puede ponerse patas arriba el hombre. Por ejemplo, Freud, ¿no? Es el hombre visto desde abajo, desde el sexo. En lugar de visto de la razón, como quería Aristóteles, viviente racional, está visto desde lo inferior. Por supuesto que existe todo. Hablamos de que la educación tenía que ser integral y que todo tiene que ver con todo. Pero lo principal del hombre es que es inteligente y libre, no que es un animal determinado. La inversión en el ámbito social la hace el señor Kissel-Mordecai, llamado Carlos Marx, por apodo. Este dice que lo principal es la economía, ponenlo de abajo, todo es una mirada desde abajo, una cosa bien plebeya, porque Cristo es rey, y fuera de Cristo no tenemos nada más que plebe, subversiva. Pues bien, en la universidad es el pedagogo mandando al maestro. Eso no puede ser. La jerarquía de las ciencias es, encima de todo, la teología. En las universidades alemanas, que no fueron todavía pervertidas por Napoleón y mantienen algunas cuestiones tradicionales, el rector podía ser solamente un filósofo o un teólogo durante mucho tiempo. Inclusive los que de otras ciencias llegaban al nivel académico supremo, no por estudio sistemático de la filosofía, sino por profundizar cualquier ciencia. Profundizando cualquier ciencia nos volvemos filósofos a medida que tocamos los primeros principios. Bueno, lo declaraban philosopher doctor, ¿no? El filósofo era en cada disciplina el que se manejaba por los principios y por las causas. Pues bien,
La teología rige a la filosofía y la filosofía rige a todas las ciencias particulares. El desorden lo produce cuando una ciencia particular quiere manipular a las otras sin salirse de su nivel, sin alcanzar sus primeros principios. Entonces hemos visto el desquicio que hacen las ciencias particulares en lugar de la teología y en el lugar de la filosofía, ¿no? La psicología explicando todo, metiéndose en todo, la lingüística de Saussure metiéndose en todo y queriendo explicar todas las ciencias, y por último la pedagogía, que cree que descubrió la ciencia que le permite manejar a todas sin saber ninguna. Los fabricantes de las acequias se han sublevado contra la fuente del conocimiento, que es el maestro, y que tiene que saber su tema, principalmente. Para enseñar historia hay que saber historia, para enseñar medicina hay que saber medicina, no hay que saber pedagogía. La pedagogía ayuda muchísimo, porque hace llegar el agua a la acequia donde no llegaba, si está bien hecha, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que haber una fuente de agua, si no, no hay educación con una acequia seca. Los fabricantes de las acequias se han sublevado contra la fuente del conocimiento y la manipulan. Esto es un desorden profundo, ¿no es cierto? La metodología, el método hábil quiere sustituir al hábito virtuoso. La educación es tema de hábitos profundos, entre otros la estudiosidad. No es un tema de método, aunque el método es muy necesario, método es camino, pero debe estar al servicio de un hábito, de intuir las esencias. Entonces, todo el mundo está buscando el método para el cual un burro pueda ser premio Nobel. ¿Cuál es el método? Y están olvidados, me lo recuerda el doctor Caponeto en su lindo libro que hizo para la universidad donde yo fui rector, ¿no? Bueno, mucha metodología en la investigación. Empecemos por metodología de estudio. Si no sabemos estudiar, bueno, le pedimos un libro buenísimo de metodología de estudio. Y ahí él nos hablaba de los hábitos del pensamiento riguroso siguiendo un gran maestro argentino que era el doctor Brie, y aportando mucho. Para que explicar un poquito más nomás, ¿cuáles son los hábitos intelectuales? Definir, distinguir, establecer relaciones de causalidad, sistematizar, analizar, sintetizar, criticar. Estamos formando analistas que no pueden hacer el esfuerzo de síntesis. Entonces no puede haber una definición. Si no hay definición, no hay resolución. Si yo no puedo definir intelectualmente el problema, ¿cómo voy a resolver? La pego, ¿no? Me firmo lo que me traen. Hay un montón de procesos que ya están establecidos, pero hay otros que hay que poner la cabeza, si no la ciencia estaría muerta. La vida intelectual es vida, crece, se anemia, se alimenta y se puede morir también. Bueno, se muere si no se define, si no se sintetiza, o se cae en una larga vegetación analítica que nos lleva a la parálisis por el análisis. Entonces, en el lugar de la decisión están los analistas, que tienen incapacidad de resolver. Eso está bien hasta el nivel bachiller, pero en los niveles superiores tienen que tener esta aptitud y hay que formarla desde el colegio secundario. Lo que pasa es que todo se ha corrido para arriba, ¿no? La secundaria está haciendo la función de la primaria y la universidad, por lo tanto, tiene que hacer la función del colegio secundario. Y sabiduría no hay en ninguna parte, ha huido. Muy bien. Esto es
digamos, un panorama. ¿Cuál es la solución? Volver a la verdad, que es volver a Cristo. ¿Pero por qué tanto odio que a nosotros nos toca el eje central? Cristo dijo de sí mismo muchas definiciones y cada una le viene bien a una cultura. Por ejemplo, ante los judíos Cristo se presentó como Mesías. Pero los griegos lo estaban buscando como logos. Ninguna cultura se alcanza a sí mismo, y si se pretende alcanzar a sí mismo antes de llegar a su plenitud, se produce un aborto, llega a su término antes de llegar a su fin, si no es al modo que Cristo se presentó. El judaísmo va a ser pleno cuando se encuentre con Cristo Mesías. Mientras tanto, va a ser una promesa. Y la civilización greco-latina, en la parte griega, se encuentra con Cristo cuando lo percibe como logos. El punto más alto de la filosofía griega lo trasciende a ella misma y es el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo. Cuando se dan cuenta que el verbo, el logos que buscaban los filósofos, el sentido de las cosas era Cristo, ahí la civilización griega se alcanza a sí misma y llega a su plenitud. Y la romana, que en parte es la misma, que buscaba la norma, se da cuenta que Roma, dada vuelta, es amor. Cuando se dan cuenta que el amor rige toda la conducta humana, o lo debe regir, aún todas las leyes se pueden reducir a los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos se pueden reducir a una sola ley, el amor, la caridad. Nosotros en la universidad vemos la caridad como logos, ¿no? La luz como iluminación, pero la luz, el logos, se vuelve nomos, se vuelve norma por el amor. Es la misma luz que en un caso ilumina y en el otro caso calienta, es efectivo, es acción, arde. Y eso es Roma. Y eso es también la cultura prehispánica aquí en México. Adoraban al sol en forma mítica, ¿no es cierto? Prelógica, que era la luz. Y en el Ayate descubren, ¿no? El águila que habla, Juan Diego, se encuentra con el río de luz. El río, el cauce es la Virgen, Guadalupe, ¿no? Pero lo que transita por ese río es la luz que es Cristo. El Ayate de Nuestra Señora de Guadalupe es una gran lección, y con eso podemos terminar nuestra exposición de la docencia. Es el Evangelio de San Juan hecho para los aztecas. Eso es lo que es el Ayate. Y ahí se manifiesta en el lenguaje que ellos entendían de Cristo como luz. Y la civilización azteca se alcanza a sí misma, como la griega y como la romana y como la judía, cuando llega a Cristo luz. Y no es esto una mitología. Él dice que es la luz del mundo, luz de luz. Dios de Dios, luz de luz. Y dice también que nosotros debemos ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice, cuidado que la luz que hay en vosotros no se apague. Bueno, volviendo a Cristo, verbo, Cristo, sentido. Sin sentido no puede haber logos, sin logos no puede haber universidad, ni puede haber hombre. Y justamente el doctor Díaz Araujo ha editado un libro que se llama Los irracionalismos, donde habla de 33 ataques de distintas escuelas que no voy a hablar ahora porque no hay tiempo, ¿no? Pero que tienen en común esto, negar el logos. Nuestra civilización es anti-logos, anti-histórica, anti-metafísica, anti-ontológica. Esa es la consecuencia de que hayan vuelto las tinieblas. Las tinieblas cayeron sobre el mundo, dice San Juan, cuando mataron a Cristo. ¿No? Hemos dejado y estamos en tinieblas, sin acertar con ninguna solución.
Bueno, volvamos a la luz que nos trae el río de luz, Nuestra Señora de Guadalupe, volvamos a la luz que es Cristo, volvamos a entronizar al que temerariamente desentronizamos y no dejemos que la luz se apague en nosotros. Muchas gracias.